Mi novia se volvió feminista y nuestra relación se volvió un infierno. Llevaba casi 3 años con Valeria cuando todo empezó a cambiar. Nuestra relación no era perfecta, pero era estable. Nos conocimos en la universidad, ambos estudiábamos comunicación. Desde el principio. Conectamos muy bien, nos gustaban las películas viejas, leer, caminar por el centro de la ciudad y hablar de temas existenciales durante horas. Era una relación de pareja, pero también de amigos. Yo me sentía cómodo con ella. No me cuestionaba todo lo que decía, no me miraba como si fuera su enemigo, no me etiquetaba por cada acción. Me sentía escuchado, valorado. Eso cambió hace como 8 meses. Todo comenzó con un libro. No recuerdo el título completo, pero era algo sobre la deconstrucción del amor romántico. Se lo recomendó una amiga suya en una reunión de su trabajo. Desde que lo empezó a leer, la noté distinta. No lo digo en un sentido superficial, sino en su manera de hablar, de pensar. Incluso de tratarme. De pronto, muchas cosas que antes eran normales para nosotros empezaron a estar mal. Una tarde estábamos viendo una película. Yo hice un comentario sobre un personaje masculino que era bastante protector con su pareja y Valeria me miró con cara seria. Me dijo: ¿te das cuenta de lo machista que es eso? Yo me quedé en silencio. No entendí muy bien a qué se refería. Le pregunté qué tenía de malo y me explicó, con paciencia, que era una forma de perpetuar estereotipos patriarcales. En ese momento lo acepté. Pensé que era una visión válida, incluso interesante. No discutí. No soy alguien que pelee por tener la razón todo el tiempo. Pero esa fue la primera de muchas. Poco a poco, cualquier cosa que yo decía o hacía pasaba por un filtro ideológico. Si abría la puerta del coche, me decía que no necesitaba que la tratara como una princesa. Si le preguntaba si quería que le ayudara con algo, me respondía que ella podía sola. Si pagaba la cuenta de un restaurante, decía que no necesitaba que un hombre la mantuviera. Al principio lo tomé como una fase. Todos pasamos por momentos de cambio, de crecimiento. Me dije, déjala que explore, que cuestione. Yo también había leído sobre feminismo, sobre los derechos de las mujeres, y entendía que muchas cosas en la sociedad estaban mal. Pero con el tiempo, dejó de ser un tema de reflexión y se convirtió en una forma de vida rígida, inflexible, casi agresiva. Una vez, en una conversación trivial con unos amigos, dije algo como no todos los hombres son iguales, en referencia a una experiencia que una chica estaba contando. Valeria se molestó muchísimo. Me acusó de invalidar el testimonio de una mujer y de usar un argumento misógino de defensa masculina. Yo ni siquiera estaba defendiéndome, solo quería dar una opinión. Pero en su mente, yo ya era parte del problema. Me sentí atrapado. Como si no pudiera decir nada sin que me juzgaran. Peor aún, como si cualquier diferencia de opinión me convirtiera automáticamente en enemigo. Las discusiones empezaron a volverse frecuentes. Ya no hablábamos, debatíamos. No compartíamos ideas, chocábamos con ellas. Recuerdo un día en particular. Había tenido una semana pesada en el trabajo. Estaba agotado. Ella llegó a casa hablando de una marcha feminista en la que había participado. Estaba entusiasmada, llena de energía. Me contó sobre los carteles, las consignas, los discursos. La escuché con respeto, pero cuando me preguntó qué opinaba, le dije, con sinceridad: no estoy seguro de que pintar monumentos sea la forma más efectiva de generar cambios. Se hizo un silencio incómodo. Me miró con desaprobación, como si hubiera dicho algo imperdonable. Me dijo que estaba siendo insensible, que no entendía nada, que hablaba desde el privilegio masculino. Ese fue el inicio de una pelea que duró toda la noche. No solo discutimos sobre ese tema. Sacó cosas del pasado, me dijo que yo tenía actitudes machistas que nunca había querido ver, que me hacía la víctima cada vez que se tocaba el tema del feminismo, que así son todos los hombres. Dormimos en silencio, cada uno mirando hacia un lado de la cama. Días después,
Intenté retomar las cosas con calma. Le propuse que habláramos sin discutir, que nos escucháramos sin atacarnos. Ella aceptó, pero la conversación terminó igual. Cada vez que yo decía algo que no coincidía con su visión, me interrumpía, me corregía o me acusaba de ser parte del sistema opresor. Ya no sentía que estaba hablando con mi pareja, sino con una versión endurecida. Ideologizada, una persona que ya no podía ver más allá de sus ideas. Todo era una lucha, una batalla que ella tenía que ganar, aunque el campo de guerra fuera nuestra propia relación. Algo que me marcó mucho fue una tarde que salimos a tomar un café. En la mesa junto a nosotros, había una pareja. Él le acercó la silla a su novia antes de sentarse. Valeria bufó con desdén y murmuró: claro, caballerosidad, machismo disfrazado. Yo le dije que no todas las acciones eran necesariamente opresivas, que a veces la gente hacía cosas por cariño o por costumbre, no por dominación. Me miró como si no entendiera nada. Me dijo que ese pensamiento era exactamente el problema. A partir de ahí, empecé a cuestionar muchas cosas. ¿Hasta qué punto uno debe adaptarse a los cambios del otro? ¿Cuándo una diferencia de pensamiento se vuelve incompatible? ¿Se puede amar a alguien con quien ya no se puede hablar sin discutir? Lo que más me dolía no era que ella pensara diferente, sino que me había dejado de ver como su compañero. Ya no era su pareja, era un hombre, un símbolo de todo lo que estaba mal. Sentía que cualquier error mío, cualquier palabra maldicha, cualquier desacuerdo, era visto como prueba de que yo era parte del patriarcado, del machismo estructural, del enemigo. Yo no quería ser el enemigo. Solo quería seguir siendo su pareja. A veces uno cree que la incomodidad tiene límites. Que solo puede llegar hasta cierto punto antes de que alguien, por puro sentido común, baje el tono, cambie de tema o se detenga. Pero aprendí, con Valeria, que cuando una idea se convierte en cruzada personal, esos límites desaparecen. Todo terminó de escalar el día de mi cumpleaños. Fue uno de los momentos más incómodos de mi vida. Mi familia organizó una pequeña reunión en casa de mis padres. Nada lujoso. Solo estaban mis hermanos, mis primos, mis padres, algunos amigos cercanos y, por supuesto, Valeria. No suelo ser muy expresivo con las fiestas, pero ese día me sentía bien. Era una oportunidad para relajarme, desconectar del trabajo, disfrutar un rato sin tensiones. Desde que Valeria llegó, noté que traía ese gesto serio que últimamente se le había vuelto habitual. Ese aire como de estar en territorio hostil. Saludó a todos, pero sin mostrar demasiado interés. Se sentó en una esquina, revisando su teléfono mientras los demás hablaban, comían, reían. Intenté integrarla, hacerla parte de la conversación, pero cada vez que alguien decía algo que no coincidía con su visión del mundo, rodaba los ojos o suspiraba con molestia. Recuerdo que uno de mis tíos estaba contando una anécdota sobre cómo conoció a su esposa y dijo algo como: yo la conquisté a la antigua, flores, serenata y mucha paciencia. Era una historia tonta, inofensiva, todos se reían. Menos Valeria. Ella murmuró algo como: claro, porque las mujeres son trofeos que hay que ganar, pero no lo dijo en voz alta. Solo yo la escuché. Me limité a apretar los labios. No quería problemas ese día. Era mi cumpleaños. Solo quería pasarla bien. Más tarde, llegó el momento de abrir los regalos. Todos estaban reunidos en la sala, cada quien, con su bebida, comentando cosas entre risas. Fui abriendo los paquetes uno a uno, una camisa, un reloj deportivo, un libro de fotografía que me regaló un amigo, una botella de vino, hasta que llegó el regalo de Valeria. Estaba envuelto en papel oscuro, sobrio, sin ninguna nota o dedicatoria. Lo abrí sin sospechar nada. Pensé que sería una novela, algo de cine, tal vez una libreta elegante, solía regalarme cosas así antes. Pero cuando vi la portada, sentí que me congelaba por dentro. El libro se titulaba Feminismo para torpes. La portada tenía una caricatura de un hombre confundido rodeado de signos de interrogación. Y frases como: no lo entiendes porque no quieres entenderlo. Hubo un silencio breve, luego. Algunos empezaron a reír. Pensaron que era una broma.
También, por instinto, sonreí con incomodidad, tratando de aligerar la situación. Pero... Entonces Valeria dijo, en voz alta y firme. Es para que aprendas un poco más y dejes tu lado. Machito. Las risas se apagaron de inmediato. Todos se quedaron en silencio. Nadie sabía si lo decía en serio o si seguía siendo parte de una broma pesada. Algunos miraron a otro lado. Otros se quedaron viendo el libro entre mis manos. Y ella, como si no fuera suficiente, agregó. ¿De qué se ríen? Es en serio. Ustedes también deberían hacer lo mismo. Todos necesitan un poco de esto. No hubo un solo ruido en esa sala durante unos segundos. Fue como si alguien hubiera cortado la corriente. Sentí como se me subía el calor a la cara, pero no por vergüenza, sino por una mezcla de rabia, incomodidad y tristeza. Ese momento que era para mí, para celebrar con la gente que quiero, se había convertido en un acto de denuncia pública. Como si ella hubiera ido ahí a educarnos, a exhibirme, a dejar claro quién era el que estaba mal. Intenté reír otra vez, hacer una broma, suavizar el ambiente. Dije algo como: bueno, nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿no? Pero ya nadie estaba cómodo. Mi mamá me miraba con preocupación, como queriendo saber si todo estaba bien. Entre nosotros. Mi hermana se mordía el labio. Un amigo me hizo un gesto como pidiéndome disculpas sin saber por qué. Valeria, en cambio, parecía convencida de que había hecho lo correcto. Se cruzó de brazos, segura, como si acabara de soltar una gran verdad y ahora todos debían reflexionar sobre ella. Terminé de abrir el resto de los regalos sin ganas. La conversación general se reanudó, pero con cierta tensión. Nadie hablaba de lo que acababa de pasar, pero todos lo pensaban. El ambiente nunca se recuperó del todo. Cuando nos fuimos, en el coche, le pregunté si de verdad pensaba que ese era un buen momento para hacer ese tipo de comentario. Me respondió: no voy a seguir actuando como si todo estuviera bien cuando no lo está. Tú mismo te molestas cada vez que te señalo algo. ¿Qué esperabas? ¿Una camiseta con tu nombre? Esto es lo que necesitas. Le dije que me había avergonzado, que no se trataba de estar o no de acuerdo, sino de respeto, de formas. Que podía haberme regalado ese libro en otro contexto, en privado, explicándome por qué lo había elegido, no delante de todos, como si estuviera dándome una lección pública. Ella me miró, con tono seco. Lo que te avergonzó fue quedar en evidencia. Y si te molesta, es porque algo de razón tengo. No respondí. No tenía caso discutir más. Miré por la ventana mientras manejaba. Ya no sabía si estaba molesto, decepcionado o simplemente cansado. Lo peor fue al día siguiente. Mi hermana me mandó un mensaje preguntándome si todo estaba bien con Valeria. Le dije que sí, que había sido solo un mal momento. Ella no me insistió, pero su mensaje decía más de lo que preguntaba. Supe que muchos de los presentes pensaron lo mismo, que algo no iba bien entre nosotros. Tenían razón. Esa escena fue un punto de quiebre. Después de eso, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía verla con los mismos ojos. No porque hubiera hecho un comentario incómodo, sino porque me di cuenta de que ya no me veía como un igual. Me veía como un proyecto. Como alguien a quien moldear, corregir, convertir en algo más. Por primera vez pensé en serio en terminar la relación. Me tomó tiempo aceptarlo. Pasaron semanas. Seguimos hablando, viéndonos, discutiendo, intentando. Pero nada volvió a ser igual después de ese cumpleaños. Cada vez que la miraba, recordaba su rostro serio, su tono firme, su mirada juzgadora delante de todos. Recordaba que no tuvo problema en usar ese momento para hacer un punto, sin importar cómo me hacía sentir a mí. Sobre todo, entendía algo doloroso: yo ya no era suficiente para ella. No como soy. Solo como el hombre que ella creía que debía ser. Yo ya no podía más. Durante semanas. Intenté convencerme de que era una fase, de que todo volvería a la normalidad. Me aferré a recuerdos, a momentos del pasado,
a la Valeria que conocí, no a la que tenía enfrente cada día. Pero esa mujer ya no estaba. Ahora compartía mi vida con una persona que me veía más como una amenaza que como un compañero. Una persona que analizaba cada palabra, cada gesto, como si detrás de todo hubiera una intención oculta, un micromachismo esperando ser desenmascarado. Pero no fue solo eso. Algo más íntimo y difícil de explicar empezó a apagarse dentro de mí, la atracción. No quiero sonar superficial, y sé que el físico no es lo más importante en una relación. Pero también es parte de ella. Lo físico, lo íntimo, el deseo, la conexión. Esa parte también se murió lentamente. Valeria había cambiado completamente su apariencia. Empezó a dejar de afeitarse las piernas y las axilas, lo cual, desde luego, era su derecho. No tengo problema con que una mujer decida hacer con su cuerpo lo que le plazca. Pero para mí, en lo personal, dejó de ser atractiva. Ya no sentía esa chispa. Me costaba incluso besarla. No por el vello corporal en sí, sino porque todo en ella se había transformado. Su forma de hablar, de tocar, de mirarme, incluso su voz tenía un tono diferente, más seco, más crítico. No era la Valeria que me enamoró. Yo ya no me sentía enamorado. Así que un día tomé valor. Y decidí hablar con ella. Quería terminar. No quería pelear. Solo quería cerrar ese capítulo y seguir adelante. Pensé que lo tomaría con frialdad, como si yo fuera uno más de los hombres que no soportan. Una mujer empoderada y que simplemente me diría que me fuera. Pero lo que pasó me dejó helado. Estábamos en su departamento. Era sábado por la tarde. Ella estaba preparando té en la cocina y yo estaba en el sillón, ensayando en mi mente cómo decírselo. Mi corazón latía fuerte. Me sentía culpable, pero también decidido. Cuando volvió con las tazas, me senté derecho, la miré a los ojos y dije: Valeria, necesito hablar contigo. Es importante. Ella se sentó frente a mí, sin sospechar nada. Solo asintió con la cabeza. Esperando. Creo que esta relación ya no está funcionando. Ya no me siento bien. No soy feliz. Su expresión cambió de inmediato. La seguridad con la que solía hablar desapareció por completo. Abrió los ojos con sorpresa, dejó la taza sobre la mesa y su voz se quebró al responder. ¿Qué? ¿Cómo que terminar? Pero, amor, ¿todo va muy bien entre nosotros? Yo tragué saliva. Nunca había visto esa cara en ella. Vulnerable. Confundida. De verdad parecía no entender lo que le estaba diciendo. Lo siento, Valeria, pero creo que esta relación no va a ningún lado. Hemos cambiado, demasiado. No soy feliz desde hace mucho. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego su rostro se tensó y empezó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, dijiste que me amabas. Dijiste que íbamos a crecer juntos. Que todo esto era parte del proceso. ¿Por qué ahora? Porque ya lo intenté todo. Estoy agotado. Esto ya no es una relación de pareja, es una lucha constante. Me siento observado, juzgado, corregido a cada momento. No somos compañeros. Ya no siento lo mismo. Ni física, ni emocionalmente. Ella rompió en llanto. Te lo juro que voy a ser más suave. Lo prometo. Voy a dejar de presionarte. Voy a escucharte más. Solo, no me dejes. Me dolió verla así. No quería hacerla sufrir. Pero sabía que no podía seguir viviendo una mentira. No se trata de suavizar, Valeria. Se trata de que ya no somos compatibles. Lo intentamos, pero ya no funciona. Yo me voy. Ella se levantó bruscamente del sillón y se lanzó hacia mí. Me abrazó con fuerza. Pero no era un abrazo de amor. Era uno desesperado. Uno que buscaba retener, sujetar, impedir que me fuera. Como si abrazarme pudiera borrar lo que acababa de decir. Yo me quedé quieto por un segundo. Luego intenté apartarme con suavidad. Valeria, por favor, no hagas esto. Déjame ir. Intenté quitar sus brazos, pero se aferró más fuerte.
Tuve que empujarla, con cuidado, solo para que me soltara. Apenas un movimiento, pero bastó para que gritara. Me empujaste. Me empujaste. Desgraciado. Me quedé congelado. ¿Qué? No, Valeria. Solo te aparté. Estás fuera de control. Eres un maltratador. Eres un violento. Así que ahora también me empujas cuando te digo que te quedes. No te empujé. Solo quería salir. Me estaba sujetando. Ella empezó a gritar más fuerte. Lloraba, se agarraba el brazo como si la hubiera lastimado. Yo me paralicé. Pensé que los vecinos escucharían. Que alguien llamaría a la policía. Que eso se saldría de control. Que iba a terminar acusado de algo que no hice. ¿Ahora qué? ¿Sigue? ¿Vas a decir que te golpeé? Pregunté con rabia contenida. No lo sé. Tal vez debería. Para que todo el mundo sepa cómo eres en realidad. Eso fue la gota final. Haz lo que quieras, Valeria. Yo me voy. No voy a quedarme aquí a seguir fingiendo que esto es amor. No lo es. Tomé mis cosas. Ella seguía llorando en el suelo, con la cara roja, gritándome cosas mientras salía por la puerta. Cuando bajé por el elevador, mi cuerpo temblaba. No sabía si del susto, de la rabia o del cansancio acumulado. Me subí al coche, puse las manos en el volante y respiré hondo. Estuve así por varios minutos, sin moverme. Solo pensando en lo que acababa de pasar. No volví a hablar con ella. Tampoco me buscó después. Ningún mensaje, ninguna llamada. Ninguna funa en redes, como temí en ese momento. Quizá sabía que no tenía pruebas de nada. Quizá entendió que se había pasado. O tal vez aún está buscando cómo hacerlo. No lo sé. Hasta ahora, no ha dicho nada. Pero yo sí aprendí algo, no importa cuánto amor haya habido, cuando uno ya no se siente seguro, valorado ni deseado, hay que irse. Porque seguir solo por nostalgia o por miedo es la forma más silenciosa de destruirse por dentro. Valeria no era una mala persona. Era una mujer que cambió. Que abrazó una ideología con fuerza, tal vez demasiada. Que olvidó que en una pareja no se trata de educar al otro como a un alumno, sino de caminar juntos, de acompañarse. También cambié. Me hice más cauteloso, más introspectivo, más consciente de mis límites. Ya no tolero relaciones donde no puedo ser yo mismo. Ya no tengo paciencia para los juegos de poder disfrazados de amor. No sé si ella lo entendió. No sé si algún día verá esto con claridad. Lo que sí sé es que yo me fui a tiempo. Y no pienso volver atrás.